El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar primeramente. Después de la lectura, la hermana Chela va a pasar con los niños para que ellos tengan su clase. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, y vamos a leer varios versículos. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, de primera de Juan. Vamos a leer el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 9. Voy a pedir a todos los niños que pongan mucha atención. Que todos los niños dejen de estar de hacer lo que están haciendo. Pónganse de pie. Guarden silencio. Y vamos a escuchar palabra, ¿ok? No quieren, pónganse de pie. ¿Están listos todos? Escuchen bien la palabra del Señor. Mi énfasis, hermanos, es que escuchen la palabra. No que me escuchen a mí. Yo sé que cuando ellos escuchen la palabra, yo un día me voy a morir. No sé si sea saliendo de aquí o de aquí a 80 años. Yo no sé, yo no voy a limitar a Dios. Pero la palabra que voy a pronunciar es viva y es eterna. Y ella va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es mi énfasis de que nuestros niños pongan atención a la palabra. ¿Ok? 3 versículos, el 4, el 6 y el 9. Escúchenme, por favor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Número 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú obres en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Que el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, de tal manera que todo nuestro ser quede inundado, mi Señor, con la influencia poderosa de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, queremos dar manifestación, Señor, al mundo entero que está muerto en delitos y en pecados, Señor, de que tenemos vida gracias a Jesucristo, por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Sabemos que ya somos bendecidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te honramos y te bendecimos. Solamente te rogamos, Señor, que nos des ese amor, esa pasión, esa determinación para poner tu palabra en práctica. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos niños con orden. Con orden. Pueden pasar a su salón de clases. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de las señales de un nuevo nacimiento. ¿Cómo darnos cuenta de que
hemos nacido de nuevo. Usted me va a decir, hermano, tengo 20 años en el Evangelio, usted me va a predicar eso. Déjeme le digo una cosa, aquí hay gente que tiene 30 y todavía no ha nacido de nuevo. Tienen 30 años conociendo el Evangelio y no han dado señales de vida, no han dado señales de un nuevo nacimiento. Pero yo sé, hermanos, que aunque algunos de nosotros hemos dado testimonio, hemos dado señales de que hemos nacido de nuevo, la palabra que hoy viene a nuestra vida es para fortalecer nuestra convicción, es para alimentar nuestras fuerzas y para que cuando nosotros vayamos, hermanos, a dar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, lo hagamos de una manera clara y específica desde el principio, hermano. Desde antes de que la persona nazca de nuevo, nosotros podemos ver un prospecto, nosotros podemos ver a alguien que, al decir prospecto, es decir, alguien que está en posibilidades de nacer de nuevo. Y déjame le digo una cosa, hermanos. El mundo, toda la humanidad son prospectos a nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque para todos ellos, hermanos, es dada la oportunidad de venir a los pies de Jesucristo, recibir la salvación y que se desarrolle en ellos, hermanos, el propósito por el cual Dios llama a la humanidad, que se cumpla en cada uno de ellos, hermanos, el propósito de Dios, que es darles vida eterna. Señales de un nuevo nacimiento, hermanos. Hay muchas más, pero básicamente, y en estos tres pasajes que hemos visto de la primera carta de Juan, en el segundo capítulo, el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 9, nos dan tres señales para estar seguros de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien tiene vida. Quizá no somos perfectos, quizá no tenemos, como se describe de Jesús, toda la plenitud de la deidad, pero nosotros podemos dar señales, hermanos, de que estamos en proceso de alcanzar la perfección, de alcanzar la plenitud. No menos, este sábado tuvimos nuestro curso de primeros auxilios, ¿verdad? Y usted no va a ver cuando alguien está tirado si le funciona el codo o si puede doblar la mano. No, usted lo que quiere ver es signos vitales, ¿verdad? Es lo primero que nos dijeron. ¿Y qué es lo que tenemos que revisar? La respiración, ¿verdad? Ese es uno de los signos de vida. Uno puede decir, no, para yo saber que está vivo necesito ver que se esté moviendo. No necesariamente. Pero, otro signo de vida, el pulso cardíaco, ¿verdad? Otro signo de vida, ¿cuál es? Los reflejos, ¿verdad? Si usted quiere darse cuenta, si una persona está viva, nomás arrímele un foquito aquí, ábrele el párpado y arrímele un foco. ¿Qué va a pasar con la pupila? ¿Se va a? No. Se va a contraer. Si usted le arrima un foco, si usted le arrima una luz, se va a contraer. ¿Por qué? Porque va a ser un signo vital, ¿verdad?, de que el cuerpo está reaccionando a la penetración de la luz. Le va a herir, le va a molestar. ¿Y qué va a pasar con la pupila? Se va a contraer. Cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro, ¿cómo se hacen las pupilas? Ahora sí, se dilatan, ¿verdad? Lo estoy ilustrando hasta con sonido y todo, ¿verdad? Para que no se quejen de que la ilustración estuvo defectuosa. ¿Mande? Sí, así es. Son signos vitales y son muy sencillitos, pero que al faltar en un cuerpo, al faltar en una persona, ahí ya empezamos a preocuparnos. Antes, los médicos de antes, yo me acuerdo, había un médico en el rancho donde me crié con mis abuelos. Él siempre cargaba un espejito aquí.
siempre cargaba un espejito aquí en su, un pedazo de vidrio. Y cuando ella llegaba con alguien que estaba más para allá que para acá, ¿verdad? No le ponía ninguna medicina, ni nada, ni suero, no. Lo primero que le acercaba cuando había un herido, ¿verdad? Lo primero que le acercaba el pedacito de vidrio de espejo, se lo acercaba aquí en la nariz y cerca de la boca, para que por muy débil que fuera el vaho, la respiración, eso empañaba el vidrio. Entonces él se daba cuenta que había posibilidades de intervenir. Pero cuando el vapor de la boca no exhalaba, no salía, él decía, saben que ya no hay que hacer nada. Eran maneras de revisar los signos vitales. Hermanos, nosotros podemos dar signos de vida, debemos dar signos de vida. Yo quisiera que nosotros nos analicemos, porque va a ser un autoanálisis, hermanos, de nosotros. ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo saber que la trayectoria, el camino, los años que estoy viviendo en Cristo y que estoy asistiendo a la iglesia no van a resultar de balde? Está bien sencillo, hermano. El doctor Juan, ¿verdad? El especialista en signos vitales, en primeros auxilios, nos da la clave. En primer lugar, una persona que ha nacido de nuevo, hermano, se somete al señorío de Dios. En segundo lugar, busca el estilo de vida de Jesús. Al decir busca, quiero decir persigue. Dios les bendiga, hermanos. Persigue, anhela tener, anhela practicar, anhela vivir el estilo de vida de Jesús. Amén. Ese es el segundo signo de vida. Todavía no estamos hablando de dones, todavía no estamos hablando de ministerios, todavía no estamos hablando de virtudes, de capacidades, de trabajo, de responsabilidades. No, todavía no. Yo no puedo decir que un hermano, un cristiano está vivo en Cristo porque ofrenda. Eso, olvídense, eso viene después. Eso no tiene nada que ver con los signos vitales. Al menos todavía no. Por último, según aquí lo que alcancé a leer en el capítulo 2 de Juan, un tercer signo de vida, hermanos, es que demuestra el amor con el que fue alcanzado. Demuestra el amor de Jesucristo, es decir, lo pone en práctica. Amén. Dios pone marcas en el nuevo nacimiento o en el recién convertido, hermanos. Cuando nuestros bebitos nacen rápido, al menos en mi familia, no sé si en la suya, pero somos muy dados a sacar parecidos, ¿verdad? Ya vemos que el muchachito pasó de los 8 días, pero la muchachita ya pasó de la semana, y rápido le empezamos a sacar parecidos. Tiene la nariz de la abuela, ¿verdad? Y mira las manotas, igual que la mamá, porque hay mujeres de mano grande, ¿verdad? Sino que le pregunten a los maridos. Y empezamos a sacar rasgos, empezamos a sacar parecidos, empezamos a sacar características, ¿verdad? De nosotros mismos o de nuestros padres y abuelos, y empezamos a querer verlas, a encontrarlas, queremos encontrarlas en el bebito. De esa manera, hermanos, el Señor, como recién nacidos, también pone marcas en nosotros para identificar, para cerciorarnos si hemos nacido de nuevo, si somos descendencia de Dios, si somos resultado y fruto del sacrificio de Cristo. Yo quisiera que fuéramos al libro de Isaías, capítulo 53. En los últimos versículos nos habla de la descendencia de Jesús. No vaya a pensar usted que la descendencia de ese libro satánico del Código Da Vinci. No. No estoy hablando de esa descendencia. Estoy hablando de la descendencia del fruto, hermanos, que produjo el sacrificio de Cristo. Y me refiero a ese libro, ¿verdad? Porque habla de que Jesús tuvo descendencia física con María Magdalena. Dice
El verso 10 de Isaías 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Linaje quiere decir descendencia, pero no está hablando de una descendencia física como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Con nuestra esposa y vienen nuestros hijos. Está hablando de una descendencia espiritual, del fruto de su sacrificio, del resultado, hermanos, de su entrega, de su obediencia. Verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los nuevos nacidos en Cristo, hermanos, somos el resultado de aquel padecimiento. Usted quiere estar seguro. Si es nacido de nuevo, empiece a checarse el pulso. Empiece a revisarse los reflejos. Empiece por ahí a revisar la respiración. Si hay flujo del Espíritu en usted. Amén. Si el Espíritu Santo se está moviendo en su vida, como se movía en el principio, hermano, sobre la faz de las aguas. Dice la Escritura que en el principio había un caos, había un desorden. Pero aún sobre ese caos y sobre ese desorden se mecía, se movía el Espíritu de Dios. Y en comunión con la palabra, trabajando con la palabra, hoy vemos el orden. Dice la palabra que el Señor hablaba y se hacía. Que al final de cada obra el Señor decía que todo lo que había hecho era bueno. Lo mismo pasó con usted y conmigo, hermanos. Somos una nueva creación en Cristo. Nada más alejado de la realidad, hermanos, que como el caos que había en la creación, en la naturaleza, así había un caos en nosotros. No había un orden, ni emocional, ni físico, ni sentimental, y siempre estábamos anhelantes de algo nuevo. Siempre estábamos deseosos, hambrientos de ser satisfechos, pero cuando viene el Espíritu de Dios en nuestra vida, es entonces que viene a establecer el orden. Somos una nueva creación en Cristo. Y como nueva creación, hermanos, debemos dar señales de ese orden que Dios ha puesto, que Dios ha creado en nosotros. Una cosa, hermanos, voy a dar el beneficio de la duda para todos aquellos que se creen religiosos. Pero una cosa es hablar de religión y otra cosa es tenerla. Aunque yo le voy a decir una cosa, esto no lo dice la Biblia, pero yo le voy a decir algo. Ninguna religión nos lleva a Dios. Ninguna. Es más, le voy a decir una cosa. El resultado final de todas las religiones en todo el mundo es alejarnos de Dios. Por eso cuando Dios envió a Jesucristo, no lo envió con ninguna bandera de religión. El Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así dijo Jesús. Dando a entender, para que quede claro, que solamente Jesús nos lleva al Padre. Le repito, dice la Escritura, en los 3 versículos que leímos, empieza con una frase. ¿Ya se fijó cuál es la coincidencia en estos 3 versículos? ¿Cuál es? Primera de Juan 4, 6 y 9. ¿Cuál es la coincidencia en estos 3 versículos? El que dice, los 3 versículos empiezan con esta frase, y el que dice el 4. Y el 6 dice, y el que dice.
Y el 9 dice, y el que dice. Entonces yo le digo a usted, si usted dice que es un nuevo nacido en Cristo, si usted es un hijo de Dios, si usted dice que es un cristiano, entonces tiene que cumplir con la frase siguiente de cada versículo que menciona Juan, capítulo 2, versos 4, 6 y 9. El que dice que ha nacido de nuevo tiene que someterse, hermanos, al señorío de Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo recibimos como Salvador. Amén. Y eso es glorioso, eso es bonito. ¿Por qué? Porque es un beneficio. Pero también se le recibe a Jesús como Señor. Y eso como que empieza a medio picar, como que tiene escozor. ¿Por qué? Porque eso representa un compromiso, una sujeción. Y en muchos de los casos, hasta un sacrificio. Me acuerdo una ilustración de, no me acuerdo qué santo fue, parece que fue Francisco de Asís. Él era un soldado de la región donde él vivía. Era un militar. No sé qué rango tenía, pero era de una familia noble. Y él, hermanos, acostumbrado al mando, acostumbrado a la vida militar, no tenía tiempo para la cuestión religiosa, pero según la historia, ¿verdad? Según su biografía, dice que él sintió un llamado a buscar de Dios. Tuvo una experiencia que no la tenía en las guerras, en los campos de batalla, ¿verdad? Pero el Señor le habló, así dice la biografía, ¿verdad? Y él estaba confundido. Él no sabía si era su mente, si era la sugestión, si era la circunstancia, no sabía, y él quería estar seguro. Entonces él pone una señal. Dice, Señor, si tú me estás llamando al sacerdocio, si tú me estás llamando a tu servicio, yo creo, dice, porque leía la Biblia, me imagino, por sus palabras, dice, yo creo que tú eres Señor de todo. Dice, iba él en un camino y él iba con una misión militar, sabrá Dios cuál era el asunto. Pero en el camino había una brecha, es decir, un camino pequeño, ¿verdad? No era el camino comunal, ancho. Y había una brecha. Entonces él, meditando en esa experiencia que él había tenido con Dios, Francisco de Asís, sí fue él, le dice, Señor, tú tienes dominio sobre todo. Dice, mi caballo es un caballo entrenado para las faenas militares y está acostumbrado al camino real, está acostumbrado a andar. Él no se va por las veredas, por los caminos, por los atajos. Y esa fue la prueba que este hombre le puso a Dios, o esa señal. Le dijo, si es tu voluntad. Aquí adelante hay una vereda que lleva a una iglesia, un convento pequeño que había por ahí. Dice, si es tu voluntad, permite que mi caballo, que acostumbrado está a andar por los caminos reales, dice, tome la vereda pequeña. Dice, según la biografía, ¿verdad?, que él soltó las riendas y el caballo avanzó. Pero cuando llegó a aquella encrucijada, el caballo bruscamente se detuvo. No acostumbrado en este tipo de caballos. Y como por obra sobrenatural, el caballo tomó el camino pequeño. Y él ahí entendió y no tuvo dudas de que Dios lo llamaba a su servicio. El Señor también ha puesto en nosotros, hermanos, señales de vida. Por eso yo le he puesto por título a este sermón, señales de un nuevo nacimiento. Usted también puede revisar esas señales en usted mismo. Gracias a Dios que nos ha dado conciencia para hacerlo. La primera señal, hermanos, del nuevo nacido en Cristo es que se somete al señorío del Señor.
¿Cómo darnos cuenta, hermanos, que estamos sometidos al señorío de Cristo? Número 1, dice el verso 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La primera manera, hermanos, de saber que hay o que ha habido un cambio de vida en nosotros, de que somos nacidos en Cristo, yo le aseguro, hermanos, que nosotros bien que nos conocíamos, sabíamos quiénes éramos, podíamos engañar a todo el mundo, pero nosotros sabíamos realmente cuál era la intención de nuestros actos. Nosotros podíamos ver a la cara, mire, éramos tan diestros, tan hábiles en el arte de engañar, ¿verdad? Que podíamos casi hasta llorarle, te juro que yo no lo hice, sabiendo que sí lo habíamos hecho. Es más, y hasta te juro que no lo volveré a hacer, peor tantito, otra mentira, sabiendo que lo primero que íbamos a estar esperando era la oportunidad para volver a hacerlo. Dice la palabra, si alguno dice, amén, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Usted me va a decir, hermano, entonces ¿quiere perfección en mí? No quiero perfección de usted. Para empezar, porque no la va a poder traer, no la tenemos, hermanos, pero sí podemos adquirirla, amén. Sí podemos ir tras ella, sí podemos adquirirla, alcanzarla y obtenerla. Cuando no hay mentira en nosotros, ¿qué dice Juan 8:32? ¿Lo puedes poner, Carlita? San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Pero ¿cómo dice? Verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdadera? Porque la persona que está llena de mentira, hermano, cree estar en la verdad, cree estar libre, cree que no tiene ningún tipo de cadenas, cree que no tiene ningún tipo de impedimentos, está libre en su propia opinión. Pero cuando viene la verdad, dice la Escritura, entonces somos verdaderamente libres. No solamente lo creemos, que sí lo creemos, sino que en realidad somos libres. ¿Por qué, hermanos? Porque día con día vamos a batallar con nuestra carne. Día con día vamos a batallar con nuestra antigua manera de vivir, con aquel viejo hombre. Pero a eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. Si nosotros vivimos, hermanos, pendientes, si nosotros vivimos dependientes de nuestra manera de pensar, siempre vamos a estar cavilando y vamos a estar inseguros, inclusive hasta de lo que creemos en Cristo. Pero dice la Escritura, sí, el que dice yo le conozco, pero está dependiendo de su carnalidad para vivir su vida cristiana, dice la Escritura, el tal es mentiroso. Pero la palabra nos dice en Juan 8:32, y conoceréis a Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, dice por ahí una ley de las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Si Jesús es la verdad, entonces puedo poner con toda libertad el nombre de Jesús ahí donde dice verdad. Entonces dice el texto, ¿verdad?, acondicionado a la manera del hermano Carlos, y conoceréis a Jesús, y Jesús te hará verdaderamente libre. Amén. Nos sometemos al señorío de Jesús, hermanos, cuando hacemos un lado nuestra mentira y dejamos que Él ponga su verdad en nosotros. Cuando guardamos sus mandamientos. La palabra dice que cuando no lo hacemos somos mentirosos, y eso ya es una falta. Encima de que no guardamos sus mandamientos. Pero
Dice la palabra que cuando conocemos a Jesús somos verdaderamente libres. Entonces, el conocerlo, hermanos, nos lleva a guardar sus mandamientos. Yo creo que hay una pregunta, hermanos, que sinceramente nos debemos hacer todos los que decimos ser seguidores de Jesús. Y esta pregunta es la siguiente: ¿es mi deseo realmente obedecer a Jesús? Si usted como cristiano, hermano, no se ha hecho esta pregunta, quizá no se la haya hecho así, textualmente, como yo lo he mencionado, pero en cada circunstancia, en cada situación de su vida, usted puede pesar, usted puede medir cómo llevar a cabo cada decisión o cómo tomar cada decisión de acuerdo a su antigua manera de vivir o de acuerdo a lo que Jesús haría o a lo que Jesús desearía para mí. Es entonces, hermanos, que yo estoy mostrando señales de vida. Pero cuando vivimos la vida sin pensar, sin tener ese cuidado, sin tener esa comezón, por llamarlo de alguna manera, interior o espiritual, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero seguir haciendo mi voluntad o quiero guardar los mandamientos de Cristo? Si usted lo ha hecho así, yo lo felicito, hermanos, está dando señales de vida. Pero no se conforme con que lo felicite por el hecho de que usted lo ha pensado. Siéntase satisfecho de que lo ha logrado, de que ha guardado los mandamientos de Cristo. Amén. Mire, los antiguos marineros, hermanos, ellos no tenían el Garza Peña System. No, el GPS, el Global Position System. Yo le digo a mis niños, mira, GPS es Garza Peña System, ¿verdad? Te ubica donde quiera. Le digo, ellos no tenían, hermanos, el sistema de posición global. Entonces, mire, la mayoría de los descubrimientos marítimos o geográficos se hicieron cuando no existía la electrónica. ¿Cómo entonces estas personas le hicieron para ubicarse, para no perderse en una inmensidad de mar? ¿Cómo creen ustedes, hermanos? Las estrellas, claro que sí. ¿El mar cómo es? ¿Cómo son las olas del mar? Inconstantes. Usted nunca va a ver un litro de agua en el mar en el mismo lugar, nunca va a estar allí. Pero las estrellas sí, hermanos. Ahí fue donde Dios las puso y hasta ahorita ahí se han quedado. Ellos tenían una expresión marítima. Cuando un barco se extraviaba y que ya no tenían señales de él, ellos decían: no guardó las estrellas. No guardó las estrellas. O cuando alguien salía y llegaba al otro puerto, al destino, ¿verdad? Final, donde tenía que llegar, previsto así desde el principio, guardaste bien las estrellas. Era una expresión que los marinos tenían, dando a entender que se había conservado el curso. Mira, hermano, esto es algo que nosotros vamos a ver. Quizá un día lleguemos. Digo quizá, no porque no vayamos a llegar, sino por la circunstancia que le voy a platicar. Quizá un día lleguemos a la eternidad y digamos: ¿te acuerdas de aquel hermano? Sí, el que se sentaba contigo a un lado, ahí en Perla. Sí, ay, pues no llegó. Ahí no vamos a decir que no guardó las estrellas. Vamos a decir: no guardó los mandamientos de Cristo. Perdió en una etapa de su vida. Perdió precisamente eso, los signos vitales. Dejó de guardar los mandamientos de Cristo y extravió el camino. Se fue a otros puertos que no eran el de la eternidad, que no eran el de la comunión eterna con el Padre. ¿Quiere usted, hermano, realmente estar en vida?
Guarde los mandamientos de Jesucristo. Por eso dice la palabra, si alguno dice que le conozco, si alguno dice que conoce a Jesús, no es suficiente con decirlo, guarde sus mandamientos. Esta es la primera señal de vida, hermanos. Le otorgamos valor real a nuestras palabras cuando hay una concordancia, hermanos. Cuando hay un acuerdo innegable entre nuestras palabras y nuestro estilo de vida. El guardar sus mandamientos, hermanos, quiere decir obedecer su ley. Por encima de mis intereses. Es más, déjeme decir una cosa, cuando uno viene a Cristo, ya no existen nuestros intereses. Y si acaso llegamos a decir que los tenemos, van a ser los intereses de Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así dice, ¿verdad? ¿Cuáles entonces van a ser mis peticiones de mi corazón? ¿Sacarme la lotería? No. Cumplir la ley de Dios. Esa va a ser mi máxima y mi única aspiración. Dice la palabra, si alguno dice que le conoce, cumpla sus mandamientos. De otra manera, si no, está mintiendo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Ahí se lo dejo de tarea, después lo leo. Cuando no hay dolor, hermanos, por la desobediencia cometida, por el pecado cometido. Por eso yo le mencionaba al principio, usted me puede decir, hermano, me pide perfección. No, no le pido perfección, no la podemos traer. No nacemos con ella. Tenemos muchas virtudes al nacer, pero no la perfección. Dice, porque, el Salmo 51:3-4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando tenemos conciencia, hermanos, de que vivimos y seguimos abrumados por nuestra humanidad, y cuando estamos al pendiente de que esa humanidad, esa carnalidad pueda ser presa de nosotros, y cada día le ofrecemos a nuestro Señor, hermanos, lo que somos y lo que nos puede hacer caer. Eso es una señal de que estamos vivos y de que nos hemos sometido al señorío de Cristo. No solamente que lo hemos recibido como Salvador, sino que lo hemos recibido como Señor. Una vez, hermanos, que entendimos este concepto de salvación y señorío, y que lo hemos aceptado y que lo vivimos plenamente, surge otra aspiración en el corazón del recién nacido. Yo le he mencionado, yo le pregunto a mis hijos, papi, ¿tú qué quieres ser de grande? Papi, yo quiero ser como tú. Le digo, no, hijo, no te conformes con tan poca cosa, aspira a algo mejor. Aspira a algo mejor. Y él me dice, ¿por qué, papi? Digo, porque yo no soy el papá perfecto. Yo quiero que tú sí lo seas. Y si no lo llegas a ser, me perdieron que seas mejor que yo. Yo no soy el mejor de los trabajadores en la compañía donde estoy. Pero yo sí quiero que tú seas algo mejor de lo que yo soy. Yo quiero que tú seas como Jesús. Y desde temprana edad le empiezo a sembrar en su mente y en su corazón que anhele ser como Jesús. Dice la palabra, si alguno dice, el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vez que hemos reconocido a Jesús como Salvador y como Señor, el siguiente paso, hermanos, es anhelar, es desear ser como Jesús. Y la palabra no lo presenta como un anhelo o como una posibilidad, lo presenta como un ¿qué? Como un deber. Dice la Escritura, dice, si alguno dice que le conoce, el que dice que permanece en él, dice, entonces debe, es obligatorio andar como él anduvo. En una ocasión leí en una revista de selecciones, hermanos, algo que a mí me impresionó, lo que es la devoción, o lo que es la obediencia, la disciplina militar. Un soldado
andaba en un avión de prueba y el avión por X causa falló. En ese tiempo los aviones no tenían, o ese avión no tendría, qué sé yo, de esos sillones que se avientan, ¿verdad? Que salen disparados. Y ese avión total falló y de la torre de mando él recibió una orden: arrójese del avión. Pero estaba quién sabe cuántos miles de pies de alto. Y él agarró lo que tenía que agarrar, ¡pum!, que se lanza. No traía paracaídas, no traía nada. Cayó en el agua. Este hombre quedó cuadrapléjico, quedó inmóvil por siempre. El impacto con el agua fue algo así tan fuerte como si hubiera pegado en concreto, ¿sí?, en la tierra. Todo el sistema nervioso de este hombre colapsó al momento del impacto, pero por obra y gracia de Dios salió vivo. Y le preguntan a este hombre, dice, ¿a quién se le ocurre aventarse? Los familiares o los amigos, qué sé yo, o algún reportero por ahí intrigoso. ¿Cómo fue que obedeciste? ¿Cómo fue que te aventaste? ¿Por qué te aventaste? Porque fue una orden. Y yo fui entrenado para obedecerlas, no para cuestionarlas. Yo digo, si esa devoción, hermano, se muestra en algo tan trivial como el asunto militar, algo que trasciende, que es nuestra vida eterna, que es nuestra estancia con Dios, muchas veces lo cuestionamos tanto, hermanos. Le queremos buscar figura y le queremos buscar forma, fondo y sombras y dimensiones y total. Lo cuestionamos tanto, hermanos, que nos perdemos en nuestro cuestionamiento, en nuestro razonamiento y al último terminamos desobedeciendo la palabra. Eso no es para mí. Pero dice la palabra, si alguno dice que permanece, si dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, hermanos? Primeramente, Jesús vivió una vida honesta. Jesús fue lo que él dijo que era. Cuando Jesús, hermanos, aprendido, preso y en cadenas, le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Mire, ahí estaba toda su vida. Jesús no tenía duda de lo que él era, hermanos. Jesús no tenía ninguna duda del plan y el propósito por el cual fue enviado a esta tierra. Si Jesús no hubiera sido honesto para empezar con él mismo, yo pienso que cuando él vio la furia, hermanos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los saduceos, de los herodianos, que todos se pusieron en contra de él, todos lo traicionaron, hasta sus más íntimos amigos. Si Jesús no hubiera sido honesto, le voy a decir lo que yo hubiera hecho en lugar de él. Mira nomás la marejada que tengo encima. Y aún los que yo pensaba que me iban a apoyar, corrieron todos. No, mira, la mera verdad, pues, yo no soy el Mesías, ¿verdad? Yo como que quise ir a ayudarles, pero bueno, si no quieren, pues nada más denme chance de irme y se acabó, pero ya no me vuelvo a proclamar como el Mesías. Yo les soy honesto, eso es lo que yo hubiera hecho. Yo no hubiera pagado por cobardes, yo no hubiera pagado por pecadores, yo no hubiera pagado por asesinos, yo no hubiera pagado por hipócritas, porque eso les dijo toda la vida Jesús a los fariseos. Yo no hubiera pagado por ninguno de ellos. Yo sinceramente se los digo, yo soy honesto, hermanos, yo no hubiera muerto. Y déjeme le digo una cosa, soy honesto, tampoco usted. Pero Jesús fue honesto. Y cuando le preguntaron quién eres, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él fue honesto. Y él dijo, sí, sí. Sabiendo que esa declaración representaba, pero él sabía que si no había así, usted y yo no íbamos a ser salvos. Usted y yo, cualquier oportunidad, por mínima que fuera, de tener una comunión con el Padre, si hubiera cegado. Por eso Jesús fue honesto y él aceptó lo que él era. Él confesó lo que él era.
Él era aquel Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo para su y para mi salvación. Él fue honesto. Él fue puro. En todas sus intenciones, hermanos, Jesús fue puro. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús, en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, hermanos, aquel que dice que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo. Tenemos que vivir una vida de honestidad. Si usted no puede ver a su esposo a los ojos, tiene que cuestionar seriamente su estado matrimonial. Si usted no puede ver a sus seres, a sus hijos, hermanos, a los ojos, cuando están hablando de situaciones serias, importantes en la vida, déjeme le digo una cosa, cuestione seriamente su paternidad. Si usted cuando viene al altar y no puede rodearse con libertad, tiene que cuestionar seriamente lo que usted piensa que es su cristianismo, la idea que usted tiene de su cristianismo. Si usted donde está no puede levantar con libertad sus manos y testificar que Dios es el Señor de su vida, y usted no puede declarar que su único anhelo es ser como Jesús, déjeme decir una cosa, tiene que cuestionar seriamente la idea que usted tiene de lo que representa ser cristiano. Por eso le digo, esta es una señal de vida. Este es un signo vital de los recién nacidos. El que es recién nacido en Cristo, el que ha nacido de nuevo, quiere, anhela, desea ser como Jesús. Así como Él fue honesto, también nosotros vivimos una vida de honestidad. Debe ser mi inspiración. Así como Él es puro, yo también debo de vivir una vida llena de pureza. Ese debe ser mi anhelo. No es una opción. No es algo que puede suceder, algo que pueda caer por una acción fortuita, es decir, por la fortuna, por el azar. Ay, a ver si de repente me saco la pureza, ¿verdad? Como, ay, si me saco la lotería. No es algo que venga al azar, no es algo que caiga por suerte o por casualidad, es algo que se anhela, es algo que se desea. Hay un canto, hermanos, de los modernos, que dicho sea de paso, yo casi no me los grabo. Tengo mala cabeza para los cantos modernos, no sé por qué. Pero hay un canto que dice, yo quiero ser como tú. Por ahí va, ¿verdad? Y habitar en tu presencia. Así es. Menguar. Póngase de pie, vamos a cantarlo, hermano. Vamos a cantar este canto y decirle, Señor, yo quiero ser como tú, oh Señor. Quiero mostrar ese signo de vida, Señor. Yo quiero ser como tú y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si se lo sabe, cántelo. Yo quiero ser como tú y habitar en tu presencia. Menguar. Es que no sé, Señor. no lo puedo conectar. Sí, Señor, solamente así, hermano. Solamente así se logra ser como Jesús, a través del quebrantamiento. Sí, Señor, amén. Levante su voz. Que su voz sea esta oración. Sí, mi Señor, queremos ser puros como tú eres puro, Jesús. Aleluya, Señor. Amén, amén. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Siéntese, hermano. Siéntese, dice la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y toma como modelo, hermanos, no algo de este mundo, no algo transitorio, no algo que cambia. Dice, como Él es puro. Este es uno de los signos vitales del cristiano, hermanos, que anhela ser como Jesús. Una vida pura. Hay una motivación sobrenatural de pureza. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Si usted me ayuda a leer. ¿Qué es lo que nos mantiene impuros, hermanos? Las obras infructuosas de la carne. En otras palabras, si queremos ser puros, debemos de dejar de anhelar vivir conforme a nuestra carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede, hermanos, estar vivo espiritualmente y estar sujetos a las pasiones de la carne. No se puede, dice la palabra, porque los designios de la carne son contra la voluntad de Dios. No se sujetan ni tampoco pueden. ¿Quiere que la frustración se aleje de su vida? Deje de vivir en la carne. Dejemos de vivir en la carne. Dice Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es nuestro mayor abastecedor, hermanos? ¿Cuál es nuestro mayor proveedor para alimentar los deseos de la carne? Hagamos una lista. Hay muchos, hermanos. Hay muchos proveedores que mantienen a la carne saludable, ¿verdad? Viva, manifestante, siempre fuerte. La mente es una de ellas. Los ojos, el corazón. Eso es lo interno. Y lo externo, las manos. Bueno, eso está en nuestro cuerpo, pero por hablar de lo externo, de lo que no depende de nosotros. La televisión, el cine, la computadora. Yo no le estoy diciendo, yo no soy un retrógrado, hermanos. No, yo no le estoy diciendo que volvamos a la edad de piedra. Sí, vámonos a las cuevas. No. Yo nada más le estoy diciendo que sujetemos las obras de la carne, que las hagamos morir a través del Espíritu. Miren, hermano, por analizar la cuestión de la televisión, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Hermanos? Los sistemas, el sistema de televisión general y el sistema privado de paga, ¿cuáles son los tres temas, hermanos, de la televisión, de las películas? Sexo, violencia y drogas. Usted no va a ver, para que una película sea, como decimos en Monterrey, perrona, ¿verdad? Si no tiene sexo, no sirve. Si no tiene violencia, ¿a qué voy? No está bueno. Si no habla de droga, está bien aburrido. ¿Se fijan? Y ese es el sistema, quiere envolver a la sociedad y lo ha logrado. Lo peor del caso es que también a la sociedad de los recién nacidos en Cristo se ha entrometido. Entonces, hermanos, anhelar ser como Jesús representa ir en contra del sistema, de la corriente de este mundo. ¿Cómo lograrlo? Aleluya. ¿Cómo lograrlo? Ahí está la clave. Leamos
la primera frase o la primera palabra después, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice, y luego, ¿cuáles son las dos palabras que siguen? ¿Qué? Ándele, ahí está la clave. ¿Cómo lograrlo, hermanos? ¿Cómo ser como Jesús? Permaneciendo en Él. Dice la palabra, si alguno dice que permanece, ahí te está dando la respuesta. Entonces, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él. ¿Cómo lograrlo entonces? Permaneciendo en Él. ¿Qué significa permanecer? Significa depender. Significa, hermanos, hacerme a la idea. Fíjense lo que le voy a decir. Que si no tengo una comunión constante con Jesús, estoy muerto. Así de grave, hermano. Sí, así de exagerado, hermano. Sí. Si no tengo una comunión constante con Él, entonces no estoy permaneciendo. Mi comunión con Él es intermitente. Déjame le digo una cosa, ¿no? En las plantas usted puede hacer injertos, inclusive en la piel y en el hueso, en los tendones. Usted puede hacer injertos. Pero cuando usted hace un injerto, hay un alto porcentaje de que ese injerto no funcione. Así es que yo no le recomiendo que viva usted una vida cristiana de injertos. Bueno, me voy a dar una despegadita de la rama y luego después mi injerto al cabo siempre va a pegar. No siempre es así. Mire, en Juan capítulo 15 lo leíamos o lo vimos la clase, la predicación antepasada. Hablábamos de que fuimos llamados a permanecer. Amén. El propósito de que las plantitas, bueno, estas no porque son naturaleza muerta, ¿verdad? Pero por ilustrar, si tenemos una parra, que no ilustra la escritura, ¿sí? Tiene pámpanos y el propósito de los pámpanos es que lleven frutos. Lo dice la palabra. Y el pámpano que no lleva frutos es cortado. Está de más. Está consumiendo savia dioquis, que otro que sí lleva fruto necesita. Pero dejemos a un lado el fruto y dejemos a un lado la dependencia, hermanos. Mire, la ramita, el pámpano, no se preocupa de qué tamaño son las uvas, de qué color, cuántas uvas trae el racimo. De lo único que está ocupado el pámpano es estar pegadito a la planta, a la vida. Muchos de nosotros, hermanos, nos consumimos la vida en Cristo. Ay, es que no le he hablado a nadie de Cristo. Y es que los que le hablé, nomás no crecen. Y ese no es asunto suyo. Usted permanezca. Deleítese en su relación con Cristo. Busque a Cristo, doble su rodilla. Asegúrese de que cada día tiene una comunión viva con su Señor, con la vida que es Cristo. El fruto, el tamaño, el color, la cantidad de fruto, eso no depende de usted ni de mí. No nos consumamos en cosas que nos van a restar fuerza, hermanos. ¿Amén? Mire, hace poquito vi una película que me gustó mucho. Estaba en inglés. El título en inglés dice What would Jesus do? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Y déjenme le digo una cosa, está bonita la película. Pero si usted va a centrar su vida, sus acciones, ¿qué haría Jesús? Nada más como un mero conocimiento. Esto no le va a dar a usted la fuerza para que usted haga lo correcto. Mire, yo ya sé lo que Jesús haría en ciertas situaciones. Pero el hecho de saberlo, hermanos, así nada más como mero conocimiento, he caído, he pecado.
Pero ¿cómo? Si ya sabía lo que Jesús, sí. No, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú sabiendo ya lo que Jesús haría? Mire, le voy a poner un ejemplo. A lo mejor en la cuestión de Jesús no lo vemos muy así, muy claro. Voy a suponer, en el fútbol, ahorita el jugador máximo del fútbol es Lionel Messi, ¿verdad? Argentino, por cierto. ¿Qué haría Lionel Messi con un defensa aquí, otro acá y el portero de este lado? Y él con la bola así en medio. Yo sé que va a ser una gambeta y va a tirar y va a meter gol. Yo ya lo sé, él va a meter gol. ¿Cómo? Yo no sé, pero va a meter gol. Ni los defensas que están ahí encargados de que no lo meten, no van a saber cómo lo hizo, pero lo hizo, les metió gol a los 4 con el portero. Pero el hecho de que yo lo sepa, si a mí me ponen en medio de esos 3, capaz que la devuelvo para el otro lado para mi portería. El hecho de saber que Messi va a meter gol no me va a capacitar a mí para hacerlo. Tengo que habilitarme como él, tengo que ejercitarme como él. Amén. Tengo que practicar como él. Pegarme la bola aquí, hermanos, a los chamorros aquí, jugar con la bola, dormir con la bola, comer con el balón. Saber lo que Cristo haría no me va a hacer a mí, hermanos, capaz para no pecar. No va a ser suficiente. Yo ya sé que Cristo venció, entonces ¿por qué hay tantos cristianos, hermanos, que no vencemos? Porque no hacemos a Jesús una realidad en nuestra vida. Porque decimos que le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos. Decimos que permanecemos en Él, pero no anhelamos ser como Él. Yo sé que Jesús no diría unas palabrotas como decimos a veces. Y yo sí las digo, pero yo ya sé que Jesús no las diría. ¿Y por qué yo las digo? Porque no estoy haciendo que Jesús nazca verdaderamente en mi vida. Yo sé que Jesús, bueno, no tuvo esposa, pero si lo hubiera tenido, yo sé que Jesús no lo hubiera engañado, pero ¿por qué yo sí? Yo ya sé que él no lo hubiera hecho, pero ¿por qué yo sí? ¿Por qué? Porque no dejo que Jesús sea una realidad en mi vida. Amén. Qué tremendo es, hermanos. Conceptos que a veces nosotros creemos que los hemos dominado, pero realmente distamos mucho de llevarlos a la práctica. Por último, la otra señal de vida la vemos en el verso 9. El que dice, así dice la palabra, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Un signo de vida, hermanos, de que somos nacidos de nuevo en Cristo, es que demostramos el amor de Jesús en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Demostrar el amor de Jesús es la señal cumbre de que una persona ha nacido de nuevo. Mire, hermano, yo le puedo decir que todo lo que Jesús hizo, lo hizo inspirado en mostrar el amor al ser humano. Y vamos que hay ciertas escenas en la vida de Jesús, hermanos, en las que no lo vemos muy amoroso que digamos. Hay una parte en la Escritura donde dice que Jesús se hizo, ahí sí dice, se hizo un azote de cuerdas. Empezó a aventar mesas y sillas. Y en las películas lo ilustran, ¿verdad? Cuando él está purificando el templo, que avienta las mesas de los cambistas y que él libera las palomitas y que empieza Jesús a dar voces, ¿verdad? Enérgicas. Y les dice que su casa no es cueva de rateros, ¿verdad? De ladrones. Miren, nomás porque sabemos que es Jesús se la pasamos. Pero si fuera un pastor, oye, el pastor es endemoniado, mira. Pero como sabemos que es Jesús, miren, nos detenemos de una crítica. ¿Por qué, hermanos? Jesús lo hizo. Aún eso, lo hizo motivado por el amor. Porque veía la rapacidad, veía
la avaricia. Veía que la casa de Dios la tenían en poco y surgió en él un celo, que él decidió actuar de esa manera y lo hizo para ilustrarles que Dios los ama y no desea que se pierdan, hermanos, en el consumismo. Jesús en muchas ocasiones declaró la hipocresía de los hombres, de los líderes religiosos. En muchas ocasiones no perdió la oportunidad de decirles hipócritas. Mira, hermano, si yo a uno de ustedes les digo hipócritas, cuando menos ya me deja de hablar o ya no viene a la iglesia. Cuando menos. Cuando más mal me va, el libro me espere afuera y me eche el carro encima. Jesús no tuvo empacho, hermanos, en decirle a los hipócritas, ¡hipócritas! Así se los dijo. Es más, y hasta les dijo, sepulcros blanqueados. Por dentro están hermosos, pero por dentro, dice, está la podredumbre. Aún eso, Jesús lo hizo inspirado para el amor. El propósito de Jesús no era ofenderlos por ofenderlos, sino hacerles ver que su acción no era aprobada ante los ojos de Dios. Aún en eso, el Señor Jesús demostró su amor. Mostrar el amor, hermanos, es denunciar el pecado, aborreciéndolo uno mismo. Jesús les dijo, hipócritas. Sí, pero no lo dijo viviendo una vida hipócrita. Jesús les dijo, idólatras, cuando Él mostró fidelidad a su Dios, a su Señor, como Él lo declara a su Padre, ¿verdad? Jesús denunció el pecado de la humanidad viviendo en una vida pura, demostrándoles amor, de que había un camino mejor. Considerar a los demás, hermanos, no tanto por su situación actual, sino por su situación eterna. Eso es mostrar el amor de Jesús. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5, versos desde el 19 al 20. Santiago capítulo 5, versos del 19 al 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, fíjense, no dice lo excomulgó de la iglesia, lo sacó a patadas del santuario. Dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Demostrar el amor de Jesús, hermanos, es considerar a los demás no tanto en su situación actual, sino considerarlos por su situación eterna. Cuando usted va y se encuentra con una persona que cayó, que pecó, que está apartada de la comunión, déjeme decir una cosa: no vaya con la espada desenvainada, no vaya a asustarlo, no vaya a amedrentarlo, no vaya a amenazarlo. Tráigalo a los pies de Jesucristo. Claro que le va a declarar su pecado, claro que sí. Claro que le va a declarar su falta, desde luego que sí. Claro que le va a decir en qué está mal, por supuesto que sí. Pero no lo deje ahí tirado. Tráigalo. Dice la palabra, el que rescata a un pecador, que se cubrirá, salvará del infierno un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Las relaciones en la sociedad, hermanos, se dan por afinidad. ¿Qué quiero decir esto? Que casi nadie fuera de las cosas de Dios muestra el amor de Dios. Usted va a decir, hermano, ¿cómo lo van a mostrar si no tienen a Dios? Bueno, dice la palabra que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza, y el hombre más perdido, por más perverso que sea, algo tiene de Dios. Pero dominado por la carne, hermanos, dominado por el sistema, por el enemigo, el mundo, hace sus
juntas, sus uniones, sus lazos, por afinidad. Miren, yo me acuerdo cuando estaba niño, había un muchachito que, ese pobrecito, nunca fue bueno para nada. Jugábamos al fútbol, nadie lo quería. Jugábamos al béisbol, nadie lo escogía. Jugábamos a los encantados, ¿vale? Por equipo así, y por culpa de él perdíamos. A los trompos, a las canicas, al balero, al yo, oiga, era un desastre ese pobre ingrato. Nadie lo quería en sus equipos. Cuando nos juntábamos así, la palomilla, nadie lo quería. No servía para nada. Por eso le digo que la sociedad en la que vivimos, hermanos, es cruel. Hace sus asociaciones por afinidad. Mire, hay una estadística que dice que 1 de cada 3 personas en el mundo son guapos, son bellos de rostro, son bonitos. Así es que no se vaya a poner usted, no se vaya a ver tentado que si está en medio de 3 y si usted ve que los 2 que tiene enfrente, uno está bonito, entonces usted es uno de los feos, ¿ya? O si ve a los otros 2 feos, entonces usted es el bonito, ¿verdad? Que a toda. Pero sí, hermanos, la sociedad es cruel. Sus asociaciones, sus uniones, sus lazos, los hacen por afinidad, por conveniencia, por interés, por encima de los sentimientos o de los pensamientos de la otra persona. No se van a detener. Que si usted es la feita, ahí la van a dejar. Las bonitas con las bonitas, ¿verdad? En el colegio así es. Las muchachas guapas andan con las Barbies, ¿verdad? Y se juntan. Y a una feita, pues no la cuentan porque pues les va a espantar a los muchachos. Así va a pasar. Como yo cuando era niño, ¿verdad? Que ese pobre grande pues no lo queríamos ni fiado. Pero cuando uno es hijo de Dios, hermanos, uno no hace excepción de personas. Desde la ley, el pueblo de Dios fue enseñado a no ser excepción de personas. Fuera como fuera, el pueblo de Dios fue llamado siempre a incluir, no a excluir. Miren, hemos empezado los servicios en el hogar. No desecha a nadie, hermanos. Dios a nadie desecha. Dios a nadie rechaza para siempre, dice la Escritura en Eclesiastés. Y también en Lamentaciones habla de eso. El Señor no desecha para siempre. El Señor no descarta a nadie para la salvación. Usted puede decir, ese marihuano que se va a entregar. Usted traiga. Ese adúltero que va a entender. Usted háblele de Jesucristo. Usted muéstrele paciencia y amor. Si usted tiene amor para con los demás, déjame le digo una cosa, usted está dando señales de vida. Usted está mostrando señales de vida. El amor de Dios no discrimina, hermanos. Estaba en la ley y en la salvación. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 34, cuando Pedro es llamado por Dios a atender aquella misión con Cornelio. Dice la Escritura que cuando después Pedro acabó de predicar, el Espíritu Santo descendió sobre aquella congregación, sobre aquella asamblea. Pedro se espantó, se sorprendió y a la vez glorificó a Dios. Dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. No sé si usted ha actuado alguna vez así, hermano. Que alguien por ser feíto, por no dar el ancho en alguna circunstancia que a usted le convenga, como que lo margina. Nomás por puro compromiso lo saludo, o nomás porque ya no lo puedo esquivar. Pero si por mí fuera, ni lo pelaba, como decimos nosotros, ¿verdad? Cuando uno es verdaderamente hijo de Dios, cuando uno ha nacido de nuevo, en todo el mundo veo una posibilidad de un nuevo nacimiento. En toda la persona usted ve la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 6.
podemos ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, es decir, los que tenían renombre en el Evangelio, dice, nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario. Como vieron que me había sido encomendado el Evangelio para la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también poderosamente en mí. Dice, actuó también en mí, dice, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Demostrar el amor de Dios, hermanos, va mucho más allá de tener un tono de voz suave. Oh, hermano, no saben el amor de Jesús. Va mucho más allá de una vida de apariencia, hermanos. Demostrar el amor de Jesús, hermanos, es estar en la calamidad ajena. Es estar en el dolor ajeno, en la prueba ajena y cargarla como si fuera nuestra. La exhortación final, hermanos, la da Santiago, capítulo 2 de Santiago, verso 1. Vamos a ver qué dice Santiago 2, verso 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Usted no va a determinar quién va a ser salvo y quién no, no. Usted ame a todo el mundo y por ese amor predique el Evangelio. Ámelo. Dice el Señor Jesús, ama a tus enemigos. ¿Cómo voy a mostrar el amor por alguien que quiere mi mal? Señor, prospéralo en todo lo que Él desee. ¿Cómo? Yo no voy a orar así, pero sí voy a orar, Señor, sálvalo. Y cuando el Señor lo salve, todas esas ambiciones de muerte, de persecución, de perjuicio en contra mía, se le van a acabar. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice, ama a tus enemigos. Pídele al Señor por la salvación de tus enemigos. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos encontrar tres signos o tres señales de vida. Aquí yo me puedo dar si realmente soy un nuevo nacido en Cristo, si realmente he nacido en Jesús, si me he sometido al Señor, al señorío de Cristo, si anhelo fervientemente, si deseo con todo mi corazón el estilo de vida de Jesús para mí. Y si después de someterme a Jesús y a su señorío, después de buscar y anhelar el estilo de vida para mí, me he dedicado, hermanos, a amar a la humanidad, a servirle de alguna manera. Póngase de pie en esta noche y empiece a checarse el pulso. Espiritual, obviamente. Empiece a saber si respira, si hay ese fluir del Espíritu en usted. Empiece a checarse los reflejos. Yo quiero que pase este lugar, ¿no? Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que cada día nos edifique en amor. Ahorita pon una alabanza, pon una adoración a mí.